Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Voy a leer con ustedes para una mayor reverencia. Podemos ponernos en pie, si no, quédese sentado porque no es doctrina ni es religión. Dice Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: ve al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es Hijo de Dios. Padre bueno, gracias. Una noche, Señor, espectacular, maravillosa, buena. Sobre todo con tu presencia en este lugar, Señor, pedimos que me asistas a mí, Señor, que voy a hablar, pero también asiste al pueblo que va a oír esta palabra, de manera que podamos recibirla con gozo y de una manera en nuestro pensamiento para hacer algo en nuestra vida. Señor, muchas gracias, pero muchísimas gracias. Quédate con nosotros. Amén. Amén. Estamos en una época en la que se habla mucho de Navidad, que no es otra cosa más que el mes en que se celebra el nacimiento de Cristo. Muchos cuestionan esta fecha y dicen: no, celebran cosas paganas porque nadie sabe cuándo Cristo nació. La verdad es que puede ser que tengan razón, que nadie sabe exactamente, pero que nació en este mes sí, porque los meses del calendario hebreo apuntan que sí. La historia apunta que sí. Lo que dice la Biblia dice que sí. Ahora, que sea el 24 y que a las 12 de la noche que ustedes escuchan que comienza a reventar cohetes la gente, eso es una dogma, eso es una cosa que le dieron a conocer y que así lo quieren guardar. No. Si yo le preguntara a usted a qué horas nació, yo tuve el cuidado de decirle a mi abuela: mire, cuénteme a qué horas nací. Me dijo: naciste, me dijo, faltando 20 minutos para las 5, según los gallos, porque no había reloj en aquel tiempo. A esa hora canta el gallo, el último, me dijo, y a esa hora naciste vos. Nadie sabe qué hora nació. Algunos sí saben, ¿verdad? Les han dicho, otros que tienen la partida ahora moderna, que dice: nació en el hospital tal, a la tal hora. Pero allá en mi pueblo, antes, me pusieron el nombre. Y mi partida, lo único bonito que tiene es que dice: nació varón. Pero Jesús nació, hermanos. Jesús nació. Y en estas festividades de Navidad le dan más prioridad a un señor de nariz colorada, gordo, borracho, y todavía le pusieron Santa. Ese es el que figura. Estaba viendo en la televisión al niño, a mi nieto le ponen los muñecos, dicen ellos, pero yo siempre los voy a revisar porque hay unos muñecos más feos que nosotros, horribles. Y había una historia muy bonita y la fui llevando, pero nunca hablaron del nacimiento de Jesús. Había una fiesta entre animales, pero preciosa fiesta, con árbol de Navidad y todo, pero a quien celebraban era a Santa. Así que, hermanos, no tiene nada que ver. El lunes vamos a hablar de eso acá, un poco, sobre Jesús. Pero ahora quisiera que fuéramos a indagar sobre quién es Juan el Bautista, qué hizo y por qué ese bautismo en agua. Bueno, Juan nació antes que el Señor, lo conocemos a través de Lucas, que dice que en ese mes que estaba ministrando el papá, que era sacerdote, entró al templo y el ángel habló con él y le dijo: tu mujer va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan, pero nadie va a saber porque va a quedar mudo. Y lo dejó mudo 9 meses, pero nació Juan.
Pero dice la Biblia que cuando iba el 6º mes de embarazo de Elizabeth, visitó a María y María fue engendrada por el Espíritu Santo de Jesús. O sea que Juan lleva 6 meses adelante de Jesús, por eso él dice, no le conocía. Él se fue a refugiar al desierto y ha tenido una misión que el papá la recibió. Proclamar el evangelio, proclamar la palabra para arrepentimiento de los pecados y bautizarse en agua. Entonces lo que hacía Juan era preparar el camino del evangelio. Muy bien, pero ahora quiero que veamos en la parte anterior de Juan, allá en el capítulo 17, a ver, perdónenme la tos, hermanos, pero aún todavía no me compongo. Versículo 19, el testimonio de Juan. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? La Biblia dice que Juan vino al desierto y Jesús cuando habla con los judíos les dice que salieron a ver al desierto. Una caña soplada por el viento. ¿Pero qué salieron a ver? Lo que aquí veo yo son judíos, entre ellos sacerdotes, levitas y todos los que componen el conglomerado de gente que va a ir contra Jesús. Ellos mandan a investigar a Juan. Y la primera pregunta que le hace, ¿quién eres tú? Y Juan dice, no les voy a negar quién soy, pero sí les digo, yo no soy el Cristo. En pocas palabras les digo, ustedes andan buscando lo que todavía no han aprendido. Para que lo entiendan tienen que preocuparse más. Entonces les interesaba saber por qué bautizaba Juan. Según ellos, Juan estaba violando la autoridad sacerdotal. Según ellos, Juan estaba violando con bautizar, porque mira, es bien fácil que un predicador venga y diga, arrepiéntanse, y dice un mensaje cualquiera y la gente cree. Pero para eso la señal es que pasen por las aguas bautismales del río. Y Juan lo lograba. Entonces, como Juan lo lograba y era para arrepentimiento, ellos buscaban saber cómo y por qué la gente obedecía y por qué la gente pasaba por las aguas. ¿Qué es lo que creían? ¿Ves que es bien interesante, hermano? Yo no sé si usted ya pasó por las aguas bautismales en nuestra iglesia o en otra iglesia, pero la mayoría viene de la tradición, iglesia tradicional, en donde fueron bautizados cuando no supieron. Yo al menos no recuerdo cuál fue mi bautismo en aquel tiempo. Lo que sí que mi abuela era muy contadora de historias y yo también interesado en saber. Solo sé que me bautizaron creo que a los 6 meses de nacido. Y mi padrino en ese momento tenía dinero y dijo, hay que hacer fiesta. Y se emborracharon y se comieron las gallinas indias. Y yo no supe. Lo supe por mi abuela. ¿Por qué? Porque eso creían. En eso estaban ellos agarrados. Y hasta, así están esta gente con Juan. Entonces le iban a preguntar, ¿quién eres tú? Y él dijo, miren, yo no soy el Cristo. ¿Por qué no les contestó otra cosa? Eso lo vemos después. Y le volvieron a preguntar, ¿qué pues eres tú? ¿Eres Elías? Porque Elías, ya les voy a comentar lo de Elías tenía un espíritu de Dios tremendo y toda la gente creía que Elías volvería, porque así lo dice la palabra en Malaquías, que Elías volvería. Entonces le dijo él, no soy. Entonces tú eres el profeta que ha de venir, y respondió, no. Y siguen preguntando, le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Le cambiaron la pregunta. Ellos querían, hermanos, saber el poder del convencimiento que tenía el profeta para poder llevar a la gente hasta el bautisterio.
para poder llevar a la gente hasta el río. ¿Sabe que Juan cuando responde yo no soy el Cristo está diciendo la verdad? Le dicen, ¿eres Elías? No, y dijo no. Y cuando le dicen, ¿qué dices de ti mismo? Ahí le abrieron un espacio. Porque ahí cuando dice, ¿qué dices de ti mismo? Lo que hizo este hombre es citar el Antiguo Testamento. Y aquí voy a leerle yo lo que dice Isaías 41:3, en donde la profecía no se equivoca. La palabra va al hilo como Dios la teje. Dice el 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí entra Juan. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Esto es lo que Juan contesta. Cuando le dicen, ¿qué dices de tú mismo? Pues dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Qué es lo que responde este hombre? Sencillamente lo llevó hasta la profecía en la que Dios le dijo, va a llegar el tiempo que será cumplido. Y ese tiempo que se cumple, amados hermanos, se cumplió. Y Pablo lo narra en Gálatas 4:4. Cuando dice Gálatas 4:4, que cuando se cumplen los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a los de la ley. Eso es lo que Juan está diciendo. Dios preparó algo especial para ustedes israelitas, para ustedes judíos, para ustedes levitas, para ustedes sacerdotes. Dios preparó algo especial, entre ellos que proclame la palabra de Dios y haya arrepentimiento, entre ellos haya perdón de pecados. Amado hermano, porque eso era más importante que cualquier cosa, llegar a la remisión de pecados. Mire qué interesante, porque él respondió que los pecados iban a ser perdonados, que era la voz en el desierto. ¿Saben por qué? Porque Dios cerró el Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta, cuando usted lee Malaquías, Malaquías termina en un punto y aparte. No es un punto y seguido, un punto y aparte. Y ese punto aparte es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque Dios dijo, hasta aquí llegamos. No quiero nada con ustedes. Los he tratado por el desierto, los he tratado como hijos, los he tratado como mi pueblo y no quieren nada. Y aquí marca la historia. ¿Por qué la marca? Sencillamente porque Dios dijo, no quiero nada. Usted me va a decir, hermano, ¿en qué parte dice la Biblia? En ninguna. Pero no hay historia. Igual que la de los jueces cuando Josué muere. Pero esta historia está escrita. Cuando no hay nada, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay nada, el pueblo se habitúa. Cuando no hay nada, el pueblo vive diferente. ¿Y qué es lo que pasó? Apareció el Imperio Romano. Aparecieron los macabeos. Y ustedes que han leído los macabeos, porque es necesario que los leamos, cuando le dicen a usted, es que la Biblia de nosotros tiene tantos libros y usted no tiene esto, léalo, porque es historia. Yo los he tenido que leer. Baruch, los evangelios de Pedro, he tenido que leer a Baruch, he tenido que leer los macabeos. ¿Por qué? Porque son historia. Y cuando surgen los macabeos es porque son los revolucionarios de aquel tiempo, porque Dios decidió no manifestarse al pueblo. Amado hermano, y cuando Dios no se manifiesta al pueblo, hay caos. Los pueblos viven en anarquía. Por eso es que nosotros como iglesia permanentemente hablamos de que la iglesia permanece sobre esta tierra porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Cuando la iglesia se va en el rapto, el Espíritu Santo se va y esto queda en anarquía. Esto queda, hermanos, diferente totalmente, aunque no lo crea.
Y eso mismo hizo Dios en aquel tiempo. Hasta aquí, punto y aparte. Y ese punto y aparte, hermano, ¿sabe cuántos años fueron? 400 años. ¿Se acuerda usted cuántos años estuvieron sin Dios en Egipto? 430 años. Y cuando llegó el clamor, cuando llegó aquella voz al cielo, Dios descendió al clamor de los hebreos y vino y los sacó de Egipto. 430 años después de haberlo profetizado Abraham ahí en el capítulo 15. ¿Pero qué pasó? Aquí hay 400 años que se marcan de Malaquías hasta la fecha de Cristo. Pero la palabra dice en Isaías 40 lo que acabamos de leer y se repite en Gálatas 4:4 cuando dice: en su tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a los de la ley. Note usted qué importante es esto, porque el profeta Juan lo que está haciendo es gritarle al pueblo, fuertemente le está predicando: arrepiéntanse. Por eso cuando Jesús rompe el silencio dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, por lo tanto arrepiéntanse y crean al evangelio. Ese ya es el mensaje puro del Señor Jesús. Pero en el intertanto Juan está predicando: ¿eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Y quién eres tú? Háblanos de ti mismo. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Mire qué ternura, qué suave fue con ellos. Pero ¿por qué ellos no hicieron caso? Porque preferían vivir en el oscurantismo. Preferían vivir ese tiempo que estaban viviendo sin Dios, en una anarquía total. Amado hermano, nosotros somos llamados a ser libres, pero no en el libertinaje de antes, sino que libres en Cristo, libres, verdaderamente libres. La palabra dice que si nosotros le creemos al Señor Jesús, entonces seremos verdaderamente libres. Y esa libertad es la que nosotros tenemos. Pero Juan está predicando y no creen. ¿Sabe por qué? No quieren arrepentirse. Sencillamente el sermón es fuerte, les dice, en muchos momentos les dijo: el hacha está puesta sobre los árboles, arrepiéntanse, generación de víboras. Pero no querían, hermano. Y por eso a Juan no lo miraban bien. Y el evangelio de Juan era fuerte. ¿Por qué? Porque era un pueblo endurecido sin Dios. Yo le pregunto a usted esta noche: ¿cómo estará este pueblo de Apopa sin Dios? Porque nosotros vemos un pueblo en algarabía aparente, vemos a un pueblo en fiestas permanentes, pero yo lo veo sin Dios. Al pueblo que yo veo con Dios es aquel que busca de Dios, que indaga de Dios, que quiere conocer a Dios. Por eso estoy predicando esta noche bajo este título: conozcamos bien al Señor. Hermanos, si no conocemos bien al Señor, nos van a poner el atol con el dedo en la boca. Bueno, tenemos que estar atentos. Juan está predicando porque hay dos razones. Primero, que se arrepientan, preparando al pueblo. Segundo, preparando el camino para cuando el Señor viniera a predicar. Y saben, uno se pregunta: Juan no era bueno entonces porque no los preparó. Juan no era bueno porque el pueblo no quiso a Jesús. Juan no era bueno porque no aceptaba a Cristo. Dice la palabra: los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús mismo dice: yo que lloré por ustedes en Jerusalén y los quise juntar como la gallina a los pollitos. Pero ¿sabe usted que cuando Cristo venga, esos por los que lloró, llorarán ellos? Cuando dice que los que lo traspasaron lamentarán aquel momento. ¿Por qué sería malo Juan? No, hermanos, no era malo. Lo que pasa es que cuando el pueblo esté indispuesto, ni aunque le mandemos cientos de evangelistas, cientos de misioneros, pero nosotros no podemos parar de ir a hacerlo. Juan no se detuvo a pesar de las cosas y siguió predicando y predicando. Cuando Cristo viene, encuentra a un pueblo, digo yo, entre comillas, semidispuesto, pero más dispuesto que semidispuesto. ¿Por qué? Porque muchos creyeron. Muchos vieron milagros, muchos aceptaron lo que el Señor hacía, pero siguen preguntando: ¿por qué bautizas tú? Mira el versículo 25. Y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Si no eres ni Elías ni el profeta.
¿por qué bautiza? Y Juan dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Oiga, hermanos, ¿qué pasaría en ese momento cuando les dice, no tenés autoridad, Juan, para hacer esto? ¿Por qué? Porque tú no eres el Cristo, porque tú no eres un profeta, porque tú no eres Elías, no tienes autoridad. Y él les dice, yo estoy bautizando con agua para que se arrepientan, pero entre todos ustedes hay uno que ustedes no conocen. Hermanos, yo no sé si entre nosotros todavía no conocemos bien a Jesús. Yo no sé si entre nosotros puede haber alguien que duda de Jesús. Y yo quiero esta noche que nos vayamos complacidos con esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos no sabían ni reconocían a Jesús por el pecado. Una gente pecaminosa, hermanos, no conoce a Jesús, no lo puede conocer. El diablo se lo impide. Y ellos eso eran pecadores, eran judíos recalcitrantes, ortodoxos. No creerían nada. Preferían ese oscurantismo antes de aceptar que el Mesías venía para alumbrar el mundo. Por eso Juan dice, yo les bautizo en agua, pero entre ustedes está uno que no conocen. Y en otra parte de la palabra dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oiga, pero salgamos de unas dudas. No somos fariseos, levitas ni sacerdotes en este caso, pero salgamos de algunas dudas. Yo sé que algunos de ustedes se han bautizado jóvenes por la iglesia cristiana, otros se han bautizado viejitos ya. Otros que han recibido a Cristo y van a pasar por el discipulado van a tener que ir al bautisterio. Pero se van a encontrar con un señor de 70 años, con una bata blanca o gris, pelón, que los recibe para bautizarlos. Soy yo. Así he bautizado durante este año más de 80 personas y se encuentran conmigo. Y yo los tomo por la fe. De ellos y la mía los tomo y hago el ceremonial del bautismo, o mejor dicho, el sacramento, y cuando salen los despacho. Pero siempre me quedo con mi corazón y digo, ¿lo habrán entendido? ¿Sabrán lo que han hecho? ¿Habría sido suficiente un discipulado para que sepan por qué se bautizaron? Y este es lo lindo de la iglesia de Josué. No manda a nadie al bautisterio si no ha pasado por un CCDL en la instrucción del discipulado. Y esto es súper importante, ¿por qué, hermano? Porque cuando usted sale de las aguas, y yo he bautizado gente vieja ya acá en este año, y que ha salido alegre. Una hermana que fue tomada por el Espíritu Santo cuando estaba saliendo de las aguas, y no se podía ir. Y había que seguir la fila de bautizados. Entonces está Juan bautizando y dicen, este está loco, ¿quién será? ¿Por qué? ¿Qué autoridad tiene? Se dan cuenta que no es fácil. Pero mire, le voy a dar algunos significados del bautismo. Uno, el primero, significa los sufrimientos de Cristo. Usted ubíquese en Marcos 10:38. A ver qué nos dice la palabra en Marcos 10:38. Los discípulos le están haciendo una petición. Y él contesta. Y le dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Se está refiriendo al bautismo de su muerte. Se está refiriendo no al bautismo de agua, sino al bautismo final de su vida. Entonces, ¿qué significa esto que dice Marcos? Ustedes pueden beber del vaso que yo bebo, pero podrán ser bautizados en el bautismo que yo he sido bautizado. Porque se está refiriendo, hermanos, a una muerte significativa. Y para nosotros esto significa agarrarnos a Él. Todo aquel que pasa por el bautisterio, todo aquel que ha sido bautizado en agua, lo que ha hecho es agarrarse del Señor. Y aquí viene la gran importancia, porque agarrarse es permanecer con Él y morir por Él.
Es que importante cuando usted lee el capítulo 6 de la carta a los romanos, donde nos habla del morir en el bautisterio, de morir por los pecados, de morir y resucitar a una vida nueva. Qué interesante. También en el Antiguo Testamento significaba lavamientos, o lo que llamamos, en lo que vemos nosotros, abluciones. Las abluciones del Antiguo Testamento consistían en purificarse con agua. Por eso es que allá en el Éxodo, en el capítulo 30, 18, 21, hay un mandamiento para los sacerdotes. Dice el Señor a Moisés: harás también una fuente de bronce con base de bronce para lavar, y las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, y las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Hasta allí está el bautismo. Hasta allí está la parte por abluciones, vale decir por lavamiento, por agua. Pero vamos a otra. Bautismo significa unirse a alguien o algo. Veamos 1 Corintios 10, 2, 4, y encontrémonos con algo importante. 1 Corintios 10, y vamos a leer 2 versículos, 2 al 4. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí hay una explicación muy profunda, pero la vamos a omitir un poco. Lo que quiere decir que se sometieron, que entraron en el reposo del Señor, que entraron en lo que Dios, le creyeron a Dios, caminaron por el desierto bajo la nube como bautizados por el Señor, caminaron por el desierto con la luz encendida de noche como obediencia al Señor, y pasaron el Mar Rojo por la fe. Y por la fe, hermanos, uno pasa por el bautisterio, por la fe uno se bautiza. Pero dice aquí la palabra que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Era Jesús allí. Entonces es un bautismo de aquel tiempo de esa manera. Los unía a Moisés, pero ahora los une con Cristo Jesús. Mire qué interesante, hermano, cuando usted ha pasado por el bautizo, por ese precioso momento que no dura más de 3 minutos para usted. Los minutos anteriores son de nerviosismo, los posteriores son de alegría, pero 3 minutos lo más, o 2 minutos entrar a las aguas y salir bautizado. Pero ahora lo entiende, ¿verdad? Ahora, Juan se bautizó. ¿Quién lo bautizó a Juan? No, ahora no me pregunten eso. Juan bautizaba por arrepentimiento. Fíjense bien lo que voy a narrarle aquí. Mateo 3:13. Mateo 3:13 me habla de algo importante. Juan está bautizando para arrepentimiento. Y el pueblo está llegando por convencimiento y arrepentido al río Jordán para ser bautizado. Pero ahora, cuando leímos la presentación de Juan el Bautista, que dice: y yo no le conocía. Lo cuestionaron y yo no le conocía. Note usted que 2 veces dijo: yo no le conocía. Pero ahora el Señor camina al río Jordán. El Señor atraviesa Jerusalén. Si usted ve el mapa, viene desde Galilea, atraviesa Jerusalén y baja hasta un recodo del río Grande que se llama Betábara. En ese lugar se presenta el Señor ante Juan. Y Juan había dicho: entre ustedes está uno que no conocen, que es Jesús. Más adelante dice: del cual yo no soy digno de desatar el calzado.
pero ahora está frente al Señor Jesús. Mire, le voy a leer Mateo capítulo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Oiga, una pelea tremenda lo que le está diciendo. Lo primero que dijo Juan: Él es antes que mí, Él es preexistente, Él es Dios. Y ahora le dice: tú vienes a mí cuando yo necesito ser bautizado por ti. Y toda la gente oyendo, toda la gente enfrente. Y mire lo que dice Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Oiga, ¿qué quiso decirle el Señor? En un mensaje profundo a la gente les vino a decir: yo estoy aquí para darles una muestra de obediencia. Yo estoy aquí para que sepan que como hombre cumplo con este ritual. Yo estoy aquí para que sepan que yo vengo a bautizarme ante un hombre y sepan que yo no vengo a arrepentirme porque no debo nada. Eso es lo que el Señor Jesús podría haber dicho y no lo dijo, pero no venía por arrepentimiento. Para que se cumpla toda justicia, le quiero decir: todos los que se han bautizado contigo ahora crean que yo lo estoy haciendo bien, también para ellos, que se cumpla la justicia en ellos, para que ese bautismo sea verdadero. Amado hermano, si tú pasaste por las aguas bautismales y Jesús lo hizo, lo estás haciendo en obediencia. Él lo hizo ante ellos para que se cumpliera la justicia. Por lo tanto, todo aquel que pasa por aguas bautismales es que resucita una vida nueva y se adhiere a Cristo Jesús. Eso es importante. Se bautizó para que se cumpliera toda justicia en él. Entonces ahora Juan lo tiene enfrente, ¿verdad? Y cuando vemos aquí el versículo 28, siempre el capítulo donde Juan dice así: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Los que le están preguntando quizás no lo entiendan. Quizás aquí tampoco, pero vamos a tratar de entenderlo. Lo que Juan dijo en una realidad es: los dos nacimos de mujer. Y Dios en su tiempo lo mandó. Estoy de acuerdo, Juan dijo eso. Pero este, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es preexistente. Este al cual yo voy a bautizar para que se haga toda justicia, este se llama Jesús. Nacido de mujer, pero es Dios. Nacido de mujer, pero viene a cumplir los tiempos de Dios. Eso es lo que quiso decir Juan. Porque la preexistencia de Cristo, hermanos, está desde la fundación del mundo. Porque es preexistente el Señor desde antes del huerto del Edén. El Señor es preexistente y viene en esa oportunidad para redimir al mundo. La misión de Dios se la encomendó al Hijo para que usted y yo ahora seamos lavados por la sangre del Cordero. La misión se la encomendó al Hijo a morir en la cruz por sus pecados. La misión se la encomendó en esa expiación perfecta para que usted y yo ahora podamos gozar de esta salvación, amado hermano, y sostener esta salvación creyendo siempre en la sangre poderosa de Cristo, creyendo en la expiación perfecta de ese hombre que sobre esta tierra, siendo Dios, llegó para presentar su sangre personalmente, su propia sangre, al propiciatorio de Dios. Hermano, ese se llama Jesús, al cual le damos la gloria y la honra, porque no hay otro. Se bautizó allí en el Jordán. Hay mucha gente que va al Jordán, a Israel, y lo mira y dice: tengo deseos de bautizarme, hermano. Pero yo diría: ¿para qué si ya lo hizo? Después de esta prédica usted ya no va a querer bautizarse en el Jordán, porque lo que hizo tiene méritos, vale la pena. Usted lo hizo porque usted deseaba ser como el Señor en obediencia. Mire, hermano, cuando Jesús presenta al Señor, define su bautizo. Otra vez dice: yo bautizo en agua, pero este quita el pecado del mundo. Esa preexistencia del Señor
venía a alertar más al pueblo. Entonces cuando hacen esto, es que los fariseos están preguntando, ¿y quién sos, pues? Y cuando él les dice, es que entre ustedes hay uno que no conocen, pero ahora se los ha presentado. Y mire, quiero que vea una cosa bien linda, que usted la comprenda. A veces nos preguntan, ¿por qué bautizaba Juan? Y lo vamos a ver en el testimonio. ¿Por qué bautizaba Juan? ¿Quién le ordenó? ¿Quién le dijo que hiciera eso? Y eso es lo que le están preguntando. ¿Sí? Ahora los hombres bautizamos, ¿sí o no? Después de eso bautizó Pablo, bautizó Pedro, todos los apóstoles bautizaron gente. Dice Pablo que él no bautizaba. Pero, ¿de dónde viene? Mire lo que dice esta palabra. 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Oiga, y esta es la respuesta. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces está bien claro. La gente no conocía a Jesús. Y por eso esta noche yo vengo a decirte, tienes que conocer más de tu Señor. Porque Juan no lo conocía siendo el profeta. Pero aquí lo testifica y dice, yo no le conocía. Pero el que me mandó a bautizar, ¿quién es? El Padre. El que me mandó a bautizar me dijo, sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces cuando Juan ve esto y se da cuenta de que él es Jesús, entonces dice de esta manera, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, amado hermano. No le agrada eso a usted. Mira, aquel que no lo conocía, hermano, aquel que como ustedes que pueden decir yo no lo conozco, pero esta noche sí lo conoce y lo va a conocer. Porque Juan dijo yo no lo conocía, pero el Espíritu Santo me lo mostró y ese que me mostró está en mi corazón y lo voy a guardar por todo el tiempo que viva sobre esta tierra. Y Juan dio testimonio y dijo, este que reposa el Espíritu Santo sobre él, este que yo oí la voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo la complacencia, este es el Hijo de Dios, hermano, y desde ese día hasta ahora es el Hijo de Dios, el que vive en tu corazón y reina por los siglos de los siglos, para que tú tengas vida eterna. Padre bueno, gracias Señor, porque el bautismo es una fe cristiana que implica confesión, mi Dios amado, porque es la unión del bautizo con el Señor, para que yo pueda morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Dios mío, gracias por entender esto, porque si Cristo nació, vivió, murió y resucitó, es porque todo lo que ha dicho Juan y lo que dice la palabra se cumplirá. Aquellos 400 años de oscurantismo, Señor, tenían a aquel pueblo en preguntas. Y esta es una noche linda para que tú que estás en la televisión no te estés cuestionando ni preguntando. Solo créele a Juan que dijo, yo no le conocía. Pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre el que reposa el Espíritu Santo, sobre él, ese te bautizará a ti. Esta noche Juan testifica y dice, no le conocía, pero le vi y puedo decir que es el Hijo de Dios.